de los que están aquí. Por eso le pido que en silencio y devoción brindamos este tiempo al Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. La oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Díselo al Señor. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras. Gracias por la invitación. Todo es más que una canción. Díselo al Señor. Es más, es mucho más. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que eso. es más que una canción. Damos gracias, Señor, por este momento tan hermoso. Iglesia Jesucristo el Ancla, tu pastora y profeta Liliana Ariza,
la Iglesia Jesucristo del Ancla, un diseño del corazón del Señor para hacer la misión que nos llamó a todos, a predicar el Evangelio del reino de los cielos, predicándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, que lidera y es nuestra roca, Cristo de la gloria. Él es quien nos ha ungido, nos ha llamado, seleccionado para hacer esta obra hermosa del Señor. Le damos gracias al Señor porque la viña que el Señor me ha dado es abundante. Y esa viña se llama paz, gozo, alegría. Y Jeremías nos dice que después de una sanidad, el Cristo nuestro, el ungido de Dios Altísimo, Emmanuel, Jehová Shama, Él está con nosotros y nos lleva a eso, a ser sanos del mundo, para Cristo, para edificación de ese templo hermoso del Señor. Entonces estamos llamados a predicar el Evangelio, a llevar las nuevas buenas de salvación y que el Señor nos prospera en este camino. Como dice el Salmo 118, oh sana, oh Señor, sálvanos ahora y haznos prosperar. Ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le damos gracias, Señor, por este momento tan hermoso. Tenemos una misión que nos entregó el Señor Jesús. El Señor que hizo la expansión de las aguas, hizo tierra para que pasáramos en seco. Y esta tierra seca, es del Señor. ¿Para qué? Para Él hacerla abundar de sus bendiciones. Porque el mundo la declara seca, pero en el Señor hay vida y vida abundante, porque es una heredad que ganó Cristo. Esta tierra abundante que el Señor nos dio es para declarar la victoria de Cristo, que Él resucitó y que viene pronto. La invitación hoy es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo, tú y toda tu casa. Eso es lo que se predica. Eso que tenemos que predicar tú y yo. Salvación. Salvación es aquello que el hombre debe buscar. Porque nos damos cuenta que en un de repente Dios quita riquezas. En un cambio de su tiempo, cuando Él introduce su tiempo, Él quema la paja en su fuego, pero sus frutos permanecen. Porque lo que Dios establece permanece para siempre. Yo te invito hoy a que recibas al Señor Jesús. Yo te invito hoy a que recibas a nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La invitación es de salvación. Porque lo demás es la añadidura. Porque eso está para nosotros los herederos del Señor. Porque los mansos heredarán la tierra. Bendecimos este día. Son las 12:05 aquí en Colombia. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza con un diseño del Señor. ¿Para qué? Para predicar su evangelio. Todos los hombres de Dios han predicado eso, una conversión. Aun cuando el Señor iba para Sodoma a hacer juicio, le dijo a Abraham: por amistad contigo tú tienes un pariente. No le podía ocultar a su amigo lo que iba a hacer. Pero el amigo pidió la intercesión. Dios le dijo a su amigo y su amigo intercedió. Y aunque habían 10, se dijo: y si hay 10, bueno, serán salvos. Cuando llegó a negociación con Abraham. Y ese juicio viene porque habían alcanzado la copa de Dios. Amén. Pero es un tiempo donde el Señor, por su misericordia, te está diciendo: ha llegado el tiempo que lo recibas. Ha llegado un tiempo donde se ha transformado tu corazón y que aprendamos a ver la riqueza de Dios verdaderamente. Te damos gracias, Señor, por este momento. Bendecimos tu santo nombre, mi Dios y mi Rey. Y en gratitud, gracias. Levantamos los brazos. ¿Qué haremos? Pues hacemos cuando decimos al Señor, nos preparamos. Luego somos creyentes, discípulos del Señor. Y nos preparamos para hacer la obra del Señor. Y aún en el proceso de tu preparación vas hablando. ¿Para qué? Para ver.
para ver la promesa que Dios te dijo que iba a cumplir en ti. Bien. Dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. A todas. Esto es de Dios. Esta tierra es del Señor. Amén. Y es algo, una palabra que viene muy acelerada porque el Señor nos ha entregado esto. La heredad, la mentalidad de reino, de herederos, es lo que restauró Cristo en nosotros. Nuestra identidad de Dios. Nos reconcilió con el Padre. Y eso es lo que el Señor hizo en mi vida y yo espero que lo haga también a ti. Hoy este es un tiempo donde debemos agradecer. Yo quiero hablarte de mi gratitud con el Señor por lo que ha hecho conmigo. Yo te quiero hablar de Jesús. Yo te quiero hablar de esa cepa del cielo que sembró el Padre aquí en la tierra para darnos a ti y a mí enseñanza, gozo, paz, alegría, que son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Esa es la cepa de Cristo. Y entonces tomó a un pueblo que no era pueblo, porque los suyos no se dieron cuenta o no se apercibieron de la visitación. Así como no se dieron cuenta del nacimiento que vino gente de afuera, tampoco se dieron cuenta de la visitación. ¿Sabes por qué? Porque estaban en lo suyo, en su carácter, en su saber, en su sabiduría de hombre. Por eso Dios escogió lo vil y lo menospreciado de la región, la preparó y los hizo sus discípulos. Pero Él sabe de un corazón de adorador. Y eso es lo que busca el Padre Eterno, un corazón adorador. Y sellarlo con su Santo Espíritu para que honren y sean aquellos frutos de abundancia y que sean obreros de las mies del Padre, los campos que te esperan. Hay un campo que te espera. Amén. Hay una tierra donde el Señor va a dar cosecha. Amén. Porque el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Eso es lo que nos dice. Al que va al Señor no tendrá hambre jamás. Y el que en el Señor cree no tendrá sed jamás. Dame de beber, Señor. Te damos gracias, Señor, en este momento, para gloria y honra tuya, Señor. Yo te quiero hablar de una palabra que el Señor me regaló. Y hay una mesa servida. Tengo un tiempo donde está la mesa servida para sentarnos en ese lugar de la expansión del robo del Señor, para hacer expansión de la tierra que Dios nos ha dado, para que esos nutrientes del amor de Dios alcancen a muchos. Viene un movimiento hermoso, una expansión de la iglesia. Amén. Viene un tiempo donde el Señor tiene para nosotros. Yo recibo esta palabra. Viene un tiempo de delicias para aquellos que han esperado en su presencia. Yo te quiero hablar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. Jeremías 32, versículo 27. Nada es difícil para Dios. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo 119. Vamos a buscarlo acá. Amén. Salmo 119, busquémoslo. Y versículo 65. Bien has hecho a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Amén. Versículo 65. Amén. Y viene el versículo 73. Y en adelante. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho, a tu siervo. Damos gracias, Señor, en este momento. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, grande y maravilloso.
Y como dice el Salmo 18, vamos a leerlo, versículo 24. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Amén. Damos gracias, Señor, porque tú siempre nos sacas al lugar espacioso. Dios siempre nos da la victoria porque Él es nuestro Dios y Él nunca pierde. Y todo lo que hacemos y todo lo que habita en Él es bendiciones abundantes para a los que le obedecen. Yo te quiero hablar hoy de un hombre, primeramente de una era. Y me gusta mucho cuando Jesús habla de la vid verdadera. Y yo no entendí hasta estos días que he reflexionado todos los viajes que he hecho por el mundo, porque el Señor me ha llevado a muchas naciones y me ha llevado a muchos campos de donde hay una agricultura extensa y cada nación tiene una representación de una cosecha que le representa, de una cosecha. Y cuando estuve en Croacia, vi en Francia y en Europa, vi puros campos de trigo, cebada, trigos de campos de girasoles, campos de lavanda, muchos campos. También vi una cosecha en el mar Adriático de peces, muchos peces deliciosos de los cuales también comí. Y vi algo hermoso, cielos espaciosos y territorios espaciosos. Cuando estuve en Australia, el Pacífico, vi toda la cosecha del mar Pacífico, del Océano Pacífico. Peces, peces y mares extensos. Cuando me llevó a Indonesia, a Bali, pero vi cielos abiertos y vi arcos hermosos. Cuando estuve en Australia también pude ver cosas maravillosas, muy maravillosas. Pero hay un viaje especial que el Señor me llevó en un momento, disculpa, en un momento en que el Señor, déjame prender, donde el Señor, gracias Señor, donde yo he visto la victoria del Señor en mi vida. Y yo te quiero hablar de algo para hablar de lo que habla nuestro Señor Jesús. Porque es necesario que entendamos el diseño de la siembra y la cosecha. Y en todo eso iba en obediencia. Y me acuerdo que estaban retenidas unas cosas y no podíamos viajar, y estábamos en deudas y todo eso. Y un día me senté con mi hija Marcela, vamos a renunciar a las deudas. Y al día siguiente tenemos pagas las deudas universitarias de mis hijos. Pero también al año siguiente ya había pagado el Señor las deudas de nuestras deudas bancarias que teníamos, porque desde que comencé a servir el Señor comenzó a pagar mis deudas grandes, que yo no las había adquirido. Pero cuando tú estás en algo, hay personas que abren puertas, pero yo ese día dije, yo ya. Y cuando yo no decide pagar deudas, cualquiera que sea, el Señor comienza a pagar nuestras deudas. Y nos dio un bono inmenso. Y se pagaron deudas, porque se había decretado que íbamos a pagar las deudas. Pero cuando necesitamos pagar una deuda, hacer algo, y el Señor pagó, estando en España, me acuerdo, el Señor me dijo, haz a esta familia, porque tengo la costumbre que cuando voy a una casa invitada de viaje, tiendo a hacer siempre como a servir una mesa o bendecir la mesa. Y el Señor me dijo, prepara una mesa especial esta noche. Y el dueño de la casa en España tenía una cava. Y entonces el Señor me dijo, prepara, lleva un vino, hazte una compra, prepara esa mesa y adórnala. Y bendice esa mesa. Y ciertamente lo hice. A la media hora el Señor había pagado, llegó un mensaje, que algo que estaba retenido le llegó a mi esposo. Y con eso pudimos viajar a Europa, pero con un 1% de eso se pudo viajar a Europa. Y quedó para luego a final de año ir ponernos a cuentas. Y quedó. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando tú sirves al Señor y tú entregas todo al Señor, Él es tu fuente. Por eso nosotros no podemos apartar nuestra fuente, no importando el tiempo, las temporadas.
porque el Señor hizo todas las temporadas, pero en todas las temporadas dijo que iba a estar con nosotros. Hay temporadas largas de sequía, hay temporadas donde el Señor limpia tu era, temporadas de otoño donde se caen las hojas. Es un ciclo. Pero cuando llega el ciclo de Dios con total para ti, que has creído y te has sostenido, entonces bajan las bendiciones totales. Porque has visto tiempos difíciles, pero no te has soltado de la palabra. Entonces el Señor asigna una viña y una tierra, porque en la tierra que tú no estaba, su semilla no iba a dar los frutos que el Señor quería. Entonces, yo me acuerdo el último viaje que hice a Argentina, que el Señor me llevó a Argentina, fue fuerte, hermano. Pero yo en obediencia siempre voy, yo me muevo. Él me dice, ve, yo voy. Como el soldado, como le dijo el Señor. O sea, un buen soldado obedece a su capitán. Y Jesucristo es mi capitán, el capitán de esta barca de la iglesia de Jesucristo del Anclado. Estando en Iguazú me mostró cómo se rinde la creación ante él. Me llevó a Iguazú, a Misiones, Argentina, estuve en Misiones, Brasil, y en ambas toqué el shofar. Y siempre puso el Señor gente a mi lado. Cuando toqué en Argentina, en la garganta del diablo, que se le llama así, toqué ahí en ese punto y se me aparecieron unas españolas, y allí con ellas toqué el shofar, el cuerno. Y cuando bajamos y miraba, hermanos, veía cómo la creación, las fuentes de las aguas, ahí me entendí que el Señor ahí me había entregado las fuentes de las aguas. Y como muchas cosas que me ha entregado el Señor acá en la nación que voy, Él me muestra algo, que por eso tenemos que cuidar nuestras riquezas, nuestros tesoros. Pero el mayor tesoro que hay en la tierra somos los hijos de Dios. Por eso hay que cuidar, porque nos ha asignado a cuidar la creación. Entonces, mayordomía tenemos en Cristo Jesús y por el poder del Santo Espíritu. Por eso, cuando el Señor me lleva a Iguazú, me mueve con una fiebre 40, creo que tenía COVID, con 40 grados de fiebre, con tos y una fiebre, me dijo, ve, si no me soltó hasta que llegué a Iguazú, del lado argentino. Y cuando estuve en Iguazú, el Señor me llevó allí, así toqué el shofar. Pero cuando regreso nuevamente a Gleu, Argentina, yo regreso en Buenos Aires capital, y regreso nuevamente a Argentina, el Señor me dice, ve a Mendoza, hermano. Yo estaba con una fiebre, que yo tosía, que yo no podía levantar de la cama. Pero yo sé lo que es estar en la prueba y la obediencia. Y con esa fiebre tremenda, veniendo de un lugar que estaba húmedo, lloviendo, allá también en Iguazú, me llevó a las minas debajo, y me llevó a las minas, y estuve en minas de piedras preciosas. Cuando llego a Gleu, Argentina, me dice en la noche, vas para Mendoza. Y hermano, Dios había cuadrado todo lo cuadra Dios, no hay. Nosotros tenemos que hacer nada, solamente obedecer, decir, heme aquí, Señor, yo iré. El Señor necesita corazones dispuestos para hacer algo. Fui a tocar el shofar, y Él me asignó y me mostró la creación, y fue a mostrarme sus maravillas. Es que Él nos muestra, eso es lo que Él quiere, que tú y yo veamos su grandeza. Pero luego me mueve a Mendoza, y ahí es lo que yo te quiero hablar, de Mendoza. Una tierra roja, de hojas verdes, donde el sol está todos los días del año. Y si ese Aconcagua y ese monte frente al aeropuerto, así está frente, y donde están los viñedos del mismo aeropuerto, de que entra están los viñedos en el mismo aeropuerto, y toda llena de una cepa preciosa que le dio nombre a Argentina de su mejor vino. Pero hay cosas que llegan a tu nación para bendecirte. Esa cepa que tiene Argentina no nació en Argentina. Esa cepa nació en Francia. Amén. Esa cepa se llama la cepa amante. Yo quiero que vayas siguiendo la palabra que te voy a dar. Esa es una cepa francesa que encontró su hogar en Argentina. Encontró una tierra roja, una tierra preparada, de un hombre que sale escapado de Francia y se coge unas pocas semillas y se las lleva a un hombre con un gran conocimiento, un científico, y se llevó unas semillas de esa cepa.
y se fue primero a Chile. Y así es el proceso de un movimiento para Dios, que su semilla llegue a la tierra. Pero en Chile no era la casa y se movió a Mendoza, Argentina. El mejor vino de Argentina nació en Francia, pero se sembró y pegó en Mendoza, Argentina, en la tierra de la libertad de Argentina. Amén. Dice que es una de las cepas más reconocidas del mundo y el gran emblema de la vinicultura argentina. Aunque es originaria del sudeste de Francia, en las regiones de Burdeos y Cahors, esta variedad tuvo un punto de desaparecer en Europa tras la devastadora plaga, la filoxera, que comenzó en 1863 y destruyó gran parte de los viñedos europeos. Amén. Paradójicamente, mientras Malbec luchaba por sobrevivir en su tierra natal, encontró el lugar ideal para desarrollarse al otro lado del océano. Mendoza, Argentina, donde alcanzó su máximo esplendor y se convirtió en la variedad insignia del país. La llegada de Malbec a Argentina el 17 de abril de 1853, un agrónomo francés, Michael Aimé Poyet, introdujo la cepa Malbec en Argentina. No sé si lo pronuncié bien, pero no lo pronuncié en español. Como parte de un proyecto destinado a mejorar la calidad de los vinos nacionales. Las plantas fueron traídas desde Francia y Chile, porque él había sembrado, pero se la volvió a recoger y se llevó para ser cultivada en la región de Cuyo. Esta fecha es tan significativa para la viticultura argentina, que hoy se celebra internacionalmente como el Día Mundial del Malbec. Quiero que sigas la prédica. El terruño mendocino era la tierra de esa cepa. El secreto del éxito extraordinario se debe principalmente a las excepcionales condiciones naturales de Mendoza, los suelos aluviales, la gran altitud de los viñedos y la amplia diferencia de la temperatura el día y la noche permitieron que la variedad desarrollara características únicas. Regiones como Luján del Cuyo y el Valle de Uco ofrecen un entorno privilegiado que favorece una maduración lenta y equilibrada de la uva. Además, el clima seco y el intenso sol mendocino reducen considerablemente la presencia de enfermedades fungicidas que afectaban la planta en Francia. El renacer del Malbec, mientras Francia, el Malbec quedó al borde de la extinción debido a la filoxera, a las difíciles condiciones climáticas en Argentina experimentó un verdadero renacimiento. Con el paso de los años se convirtió en la variedad más cultivada del país y en uno de los vinos más reconocidos y premiados del mundo, transformándose en un símbolo de la identidad vinícola argentina. Hermano, cuando yo me vi en Mendoza, hermano, a mí se me quitó fiebre, se me quitó todo. Y cuando me di cuenta, porque yo no seleccioné ni hotel ni nada, yo simplemente fui. Y fue una casa de que hacen viajes, y ellos me abrieron todo, y cuando yo me entero después que eso me salió regalado, todo lo que el Señor hizo conmigo, esos viajes, porque con ese dicen ni alcanzar, pero Dios sí tenía cuidado. Y en el hotel donde me bajé, hermano, qué hermoso hotel para una reina de Dios. Supe que era ahí porque yo sé cuando Dios me baja. Y entonces en ese patio, ese hotel, había un árbol grande de granada roja. Ay, yo dije, este es el lugar. Entonces, te voy a decir por qué te quiero hablar de esto. Así es nuestro ministerio. Así es el reino de los cielos. Dios siempre tiene una tierra lista, rojita, linda, abonada y preparada para sembrar su cepa, su fruta, su cepa, su vid. Y dice entonces que, si te das cuenta, Dios hizo que la tierra donde estaba esa cepa no iba a dar cosecha porque las condiciones no eran apropiadas. Tampoco era en Chile, era en un lugar específico escogido por Dios para darle internacionalmente y ser reconocida Argentina por esta cepa en Mendoza. En Mendoza, Argentina. Yo estuve allí en esos viñedos, en esos olivares, hermanos, eso es hermoso.
Y dice entonces que de Cahors y Mendoza, de Cahors, de Burdeos, Francia, ella fue plantada en Mendoza. Y esas enseñanzas son enseñanzas bíblicas para el que Dios usa. Yo te quiero hablar de esto, no te estoy hablando de mi viaje que Dios me ha llevado, no, yo te estoy hablando de la grandeza de Dios. Y que a medida que yo he estado mirando estos días, meditando, yo he visto cómo el Señor nos enseña. Y de esta forma enseñaba a nuestro Señor Jesús a contemplar y amar su creación. Pero hay lugares donde tú no vas a poder crecer, donde no vas a poder dar frutos, ni personas adecuadas, porque si te das cuenta, él sale de Francia huyendo porque era un republicano. Y entonces, por ser republicano, fue perseguido. Y a veces tú y yo, por ser cristianos, vamos a ser perseguidos. Y hay tierras donde no vamos a pegar porque ahí no se puede dar fruto, porque no es nuestra tierra. Y Sharrakata tiene el clima, la altitud perfecta para esa cepa. Esa cepa estaba destinada a perecer. Por eso, cuando Cristo vino, el evangelio estaba destinado, según el quinto evangelio, que es el libro de Isaías, vendría un Cristo, la vid verdadera, la cepa eterna, a ser sembrada aquí en la tierra, para dar frutos abundantes, donde Él sería la primicia de ese fruto. Si te das cuenta, Él tuvo que cruzar océano, Él tuvo que llegar a una nación, pero esa nación no era, hasta que se posicionó en el lugar. Y aunque tuvo dificultades, y aunque eran tiempos revolucionarios, Él hizo una cosa: me voy para mi finquita, para mi tierra. Compró su era, compró su tierra. Y aunque era un hombre reconocido en Argentina y en Mendoza, Él dijo, cuidó la cepa. Como Jesús quiere que tú y yo cuidemos la palabra. Como Jesús quiere que tú y yo cuidemos la palabra. Yo te voy a decir que traía ese hombre un tronco. Ese hombre traía unos troncos, esa era la semilla. Ese hombre traía unos troncos. Amén. Él traía unos troncos. ¿Sabes para qué? Porque él creía en eso. Él creía en lo que estaba depositado. Era un científico, un agrónomo. Pero él sabía que tenía que encontrar la tierra. ¿Y quién le puso en su corazón mover esa cepa? Pues Dios, hermano. Nosotros no nada hacemos. Si era para darle, así como el café en Colombia, así de Malbec en Argentina. La cepa es el tronco principal de la planta de la vid, del cual nacen los brazos, los sarmientos, las ramas nuevas, las hojas y los racimos de uva. Es la parte fuerte y permanente que sostiene toda la planta y le permite producir fruto año tras año. ¿Y quién es? ¿Dónde estamos tú y yo asignados? ¿Dónde fuimos injertados? A un tronco celestial. ¿Para dar qué? Frutos. Y por eso quiero hablarte de esto. Porque Jesús nos hablaba siempre de la agricultura, pero nos hablaba de esa cepa de excelencia. Y esa cepa nuestra es el reino de los cielos. Amén. La palabra cepa proviene de cipo, que significa tronco o base. En viticultura, la cepa es la planta misma de la vid, pero también se usa para referirse a la variedad específica de la uva, como Malbec. Amén. Amén. Dice que la parte de la cepa es la raíz que absorbe el agua y los nutrientes de la tierra. Por eso todo árbol que Dios planta tiene que estar sentado en las corrientes de agua vivas, tomando de esas aguas de su palabra, de su eternidad. La cepa o tronco sostiene la planta y transporta la cepa. Por eso el Señor que tú y yo somos columnas. Porque Cristo es la columna eterna. Y tú y yo estamos aquí para sostener esos frutos de esos hermosos sarmientos. Dice que los brazos salen del tronco y sostienen los sarmientos. Dios necesita personas que levanten sus brazos y ayuden a sostener esos frutos. Los sarmientos son las ramas del año que brotan las hojas y los racimos. Las hojas realizan la fotosíntesis y alimentan la planta. Y entonces yo estaba mirando ahí. Yo me quedé mirando, las hojas son las que realizan la fotosíntesis y alimentan la planta.
Ah, hermano, pues que soy pedagoga, porque Jesús era un maestro. La gente no lo quería escuchar porque explicaba. Pero también porque la gente no quería entender, porque la gente quiere todo rápido, fácil. Dame milagro. Vámonos y ya no volvemos, que no hizo el milagro. Y la salvación. Por eso, esta parte de las hojas es importante. Sí, los frutos, pero cada parte de lo que te estoy hablando es importante porque cada uno cumple una función. Y dice que las hojas realizan la fotosíntesis y alimentan la planta. Reciben los rayos del sol. De ahí se producen las sabias. Y comienzan a regar el tronco y ayudarse. Esa es una ayuda. Dice, y alimentan la planta. Por eso es que a veces el Señor tuvo que decir, mi viña está linda, pero los frutos están ácidos. Moche, poda. ¿Por qué? Porque no están alimentando a la iglesia. Entonces, las hojas son medicinas que dan fruto y sanidad todos los meses del año. Y si las hojas no están cumpliendo su función, ¿cómo se va a alimentar la planta? ¿Cómo se va a alimentar la iglesia? Amén. Y entonces dice, por eso el Señor hace la poda, porque Dios necesita cosas que estén funcionando. Y lo que no está funcionando entre la viña, el Señor limpia la ara para arreglar su plantita. A veces tendrá que podarla totalmente. Y de pronto si queda una hoja en esa planta, que esa hoja está sirviendo, bueno, gloria a Dios. Esa hojita está haciendo la fotosíntesis y alimentando la planta. Dios necesita que cada uno en el ministerio cumpla su función. Amén. Dios no quiere, en agricultura hay una planta que se llama, en la planta nacen unos chupones, no hace nada, echa para arriba, pero quitar la comida a la planta. Por eso es que en la agricultura los chupones se quitan, se ponen. Esos son los chupones, los que no hacen nada, pero están en el palo reverdecido, creciendo. Y eso es más, el chupón crece bien para arriba, pero no hace parte del tronco principal. Y Dios, Jesucristo a ti y a mí nos injertó en ese tronco. Movió el Señor, así como movió el Señor de Francia a Mendoza, un hombre con procesos, eso mismo nos enseñó Jesús. Él descendió de los cielos, nos mostró cómo andar y cómo servir, cómo ser parte de una maquinaria celestial, de hijos de Dios Altísimo, ser parte de una vida de excelencia en una tierra que Dios nos ha dado. Amén. El significado dice que los racimos contienen las uvas, el fruto de la vida. Entonces ese proceso va a dar un fruto y es la cosecha. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la siembra y la cosecha. ¿Queremos cosecha? Sin hacer siembra. ¿Queremos cosecha? Porque somos hijos de Dios. No, Señor. Si usted no está pegado al tronco de la vida, usted no es parte de la iglesia de Cristo. Usted es un chupón y hay que cortarlo. Amén. Eso se hace en la agricultura. Unos palos de guanábana llegaba, tenía un vivero al lado, un señor que arregló el predio, y él iba y me limpiaba los árboles y quitaba todos los chupones, porque resulta que yo siempre he dicho, cuando siembras en tu granja, siembran árboles de muchas semillas. Yo tenía muchos árboles de semillas. La gente me enviaba árboles y todo, y yo sembraba y todo hermoso. Y ese hombre del vivero, que fue una bendición que me puso el Señor al lado un tiempo. Dios bendiga a Carlos. Y él me limpiaba. ¿Por qué? Porque los árboles que tenía yo estaban desapareciendo. ¿Y qué pasaba? Entonces él amaba los árboles, los limpiaba y se quitaba y decía, doña Eliana, estos son unos chupones, hay que quitarlos. Y si el hombre lo hace, Dios, es una enseñanza divina. Todo lo que no lleve fruto debe ser quitado. Amén. Los frutos siempre van a salir. Y entonces la vid da una uva. Y el fruto, tú puedes imaginar, ese es el agrónomo científico, que cuando sembró, cuando vio dificultad, él se sembró y se cercó, buscó su área,
Cuando tuvo muchos problemas, dijo, me voy a comprar una tierra y la aisló y se sentó y comenzó a trabajar en lo suyo. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú hagas en tu viña abundante. Él quiere que des frutos, que no desmayes. Porque seguro que la tierra que nos ha dado es tierra buena. Y es donde Él quiere hacerte una promoción de bendición. En la Biblia, la vid significa el pueblo de Dios, la comunión con Él y la fertilidad espiritual. La cepa simboliza el lugar de donde procede la vida y el sustento. De donde procede, le dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Y mi Padre es el labrador, Juan 15, versículo 1. Y más adelante dice el Señor, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo con él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Por eso tú te das cuenta que Ruth renunció a su pasado, a esa tierra seca, tierra que no daba nada, porque ahí no iba, no tenía ni semilla para su futuro. Pero ella tentaba la llamada a florecer y a dar una semilla. Y ella tenía una tierra donde iba a ser sembrada para dar un fruto bueno. Porque los frutos de Dios son buenos y abundantes. Pero Dios tiene una tierra siempre de bendición. Hay tierra que aunque tienes que esperar, y en el momento adecuado, Dios te lleva a ella. Así como se movió Malve de Francia a Mendoza. Cuando yo fui, miraba a Alemania, Francia es hermano, Mendoza es hermoso. Cuando llegué a esa Aconcagua y gente de todas partes, de Argentina, Chile, gente de Europa, yo veía eso y decía, Señor, estoy en Europa. Simplemente iban muchos catadores buscando probar todo eso, el vino Malbec. Y yo que sabía cuando Dios me llamó de vino Malbec y nada de eso, pero Dios me dijo eso a mí, que yo soy cepa suya. Y eso lo vengo a entender estos días que me ha tenido aquí meditando todos los viajes que he hecho en mi vida y todo cuanto me ha dado. Me dio viñedo, me dio una tierra abundante, porque donde quiera me ha llevado a pisar. Yo he declarado a Cristo, y cuando esa gente que de Patagonia, esos ancianos, me ungieron allí, hermano, porque habían unos ancianos, unos empresarios de la Patagonia, y me dijeron, tú tienes algo, tú tienes poder de Dios. Y se pusieron al servicio esos pastores. Y me dijeron, y yo dije, oren por mí. Y me dijeron, arrodíllate, y me oraron. Y me dijeron, ¿y qué vamos a hacer ahora? Me dijeron. Y yo le dije, vamos a tocar el shofar. Hermano, tocamos el shofar en las alturas de la Aconcagua. Eso es lo que hace el Señor. El Señor está buscando personas que se alineen a un propósito. No que estén diciendo, es que me da pena, que eso no existe en nuestro ministerio. Nosotros, por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Si otra persona habla de esa manera, no es de Cristo. O no ha terminado de ser procesado por Dios. Pidamos que el Señor enderece sus caminos. Podemos juzgar. Pero sí tiene que tomar la decisión de dar frutos. Amén. En este pasaje de Juan 15, versículo 5 dice, Cristo es la vid verdadera y los creyentes somos los pámpanos, nosotros somos las ramas. Toda nuestra vida, fortaleza y fruto dependen de permanecer unidos a Cristo. Amén. Amén. Hay una palabra, yo no entendía lo de cuando yo entendí que cuando Él me puso, cuando las aguas me caían así, yo me puse aquí y entonces yo veía allá en Iguazú cómo se doblaban ante mi presencia, pero no era ante mí, era ante el Señor, cómo caían las aguas, pero todas las flores que caían se doblaban. Y entonces yo me incliné de ver la majestad de Dios. Y cuando llegué a Mendoza, ese sol, vi, hermano, cuando Él me bajó. En el bajo hotel que me bajó el Señor, en un hotel de puros empresarios del mundo. Yo qué iba a saber si no sabía dónde me iba. O sea, yo pagué, pero el Señor me dijo, ves aquí, entonces yo lo hice, porque es que nosotros aquí en el Señor tenemos que preguntarle cómo lo voy a hacer. Él lo va a hacer. Simplemente obedezcamos. Amén. Dios, el éxito no va a estar. La cepa y la semilla están hasta que llega a su tierra. La cepa reconoce y la tierra la reconoce a ella. Ellos se oren. La tierra sabe, es una tierra lista y preparada.
Y está buscando corazones que sepan acoger su buena semilla, su palabra. Porque si su palabra no es sembrada, Él no la puede regar. Que tú la recibas y la sostengas, la palabra, en tu corazón. Amén. Amén. El éxito de esa cepa Malbec no estuvo solamente en la calidad de la cepa, sino en haber encontrado el terruño adecuado, encontró su tierra. Así como todos los hombres de Dios, tenemos una promesa en la tierra. Y tú y yo somos árboles del Señor. Por lo tanto, como árbol del Señor, por el Señor, diga a los obreros, al Padre de las mies, o sea, de los campos, hay un campo para los obreros del Señor. Y este obrero vino de Francia y sembró una semilla. Amén. Eso hace Jesús. Espera buenos obreros que entiendan su identidad y reconozcan que son de Cristo. No importando, este hombre llegó a otras dificultades, pero llevaba su semilla. No importando estas dificultades, llevamos la semilla, llevamos la palabra, levantamos. Amén. El éxito del Malbec no estuvo solamente en la calidad de la cepa, sino en haber encontrado el terruño adecuado. De la misma manera no basta con tener dones, llamados o promesas. Es necesario estar en el lugar donde Dios nos plantó. Allí el Espíritu Santo desarrolla nuestro carácter, fortalece nuestras raíces y produce el fruto que glorifica al Señor. Hay personas que sienten que no han dado fruto porque han permanecido en lugares equivocados. Pero cuando Dios trasplanta, yo creo que viene un tiempo de trasplante. Viene un tiempo de una tierra nueva. Porque si te das cuenta, esa semilla tuvo que ir a otras tierras, a cielos nuevos y a tierra nueva. La tierra nueva, una tierra que la esperaba. Y aunque estaba ella, ya no daba, pero donde estaba, ahí fue identificada. Y ahí tuvo éxito. Porque el buen labrador se mantuvo firme en lo que él sentía. Y así somos tú y yo, que debemos mantenernos firmes en esa palabra que es nuestra semilla. Amén. Amén. Esa tierra fue trasplantada a otro sitio. Y hay un momento que la tierra donde estás ya no está dando. Pero Dios te necesita trasplantarte al lugar donde vas a dar fruto. Y mucho fruto, no por tu desobediencia, sino que el lugar no era el adecuado. Y aunque ahí floreciste, ahí te sostuviste, la semilla se sostuvo hasta llegar al lugar asignado para dar frutos. Amén. Pero tenía que estar en unas buenas manos. Así como estamos tú y yo en las manos de Jesús, lleno de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice que es necesario estar en el lugar donde Dios nos plantó. Cuando un Dios me dijo, yo me iba de un hijo, te quedas aquí, aquí. Bueno, Peniel. Bueno, ahí dice que entonces lo que antes parecía estéril, cuando Dios nos trasplanta una buena tierra de su voluntad, cuando llegue el tiempo, su kairos, cuando Él comience a interceder, te has apartado y entonces esa semilla está lista para ser trasplantada para lo que el éxito de Dios va a hacer en ti y en mí. Es Él el que lo va a hacer. Lo que antes parecía entonces estéril comienza a florecer y lo que estuvo detenido comienza a producir una cosecha abundante. El Salmo 92, 12, versículos 2 y 13 dice, Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Allí, al que Dios llama y escoge, florece en su presencia, en las tiendas del Señor. Dios ha preparado una tierra para la cepa que lleva mi nombre. Él conoce el potencial que depositó en ti y en mí. Y sabe exactamente dónde podremos manifestar su gloria. No debemos tener cuando Él nos traslade, cuando pode o cuando nos lleve por caminos inesperados. El labrador celestial nunca se equivoca. Donde Dios nos planta, allí también enviará el agua, la luz y el tiempo necesario para que demos fruto abundante. No somos una semilla perdida ni una cepa olvidada. Somos una plantación del Señor con ese mayúsculo, diseñadas para producir un fruto permanente. El lugar de Dios preparó para ti ya existe y para mí. Cuando lleguemos a ese terreno de propósito, comprenderemos que cada proceso fue parte de su perfecto plan, para que seamos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.
Isaías 61:3. Es el tiempo como el de Ruth. Es el tiempo de una cosecha que dará alegría. Porque eso dice el rey, dale, ¿qué es el vino? Representa una buena cosecha, un buen vino. En Francia el vino salía ácido, salía agrio, pero en Argentina, Mendoza, Argentina, Dios mostró su carácter, mostró su identidad. Entonces se llama Malbec y es reconocida. Donde no era conocida, donde se iba a dejar perder, donde ese diseño de cepa abundante estaba destinada a perecer, Dios la trasladó a una tierra roja, llena de bendiciones, para hacer de bendición a muchos, para dar a conocer a una nación como la cepa Malbec, una de las mejores cepas del mundo. Amén. Dios siempre, eso es lo que hace el Señor Jesús en ti y en mí. Amén. Cuando yo estuve allí en Mendoza, yo iba, hermano, caminaba y miraba. ¿Sabes qué hacía el Malbec francés? Solía presentar un perfil rústico, mayor acidez, taninos firmes y notas de cuero, tierra y frutos negros. No daba una presentación buena. Y haces tú cuando nos tenemos así. Cuando la tierra no es nuestra tierra. No damos eso que el Señor quiere darte a ti, los frutos del Espíritu Santo. El Malbec mendocino, en cambio, se caracteriza por su gran suavidad y sedosidad, con aromas de ciruela maduras, violetas, cerezas negras y un final largo, redondo y ligeramente dulce. Cualidades que lo han convertido en uno de los vinos más apreciados del mundo y el símbolo de una nación. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Una cosecha, una viña de cosecha abundante. Cuando así es, para la cepa Malbec, fue Mendoza en Argentina, fue Argentina. No era Francia. Hay una palabra y algo que tú y yo portamos como cepas de Cristo, como ramas de Cristo. Es sostener esa cosecha. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Una viña abundante es aquella, como dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jeremías 33:6 lo dice. Vamos a leer. En nombre del Padre. Amén. Vamos a leerlo un momentico. Jeremías 33:6 dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les regularé abundancia de paz y de verdad. Cuando tú estás en la tierra de tu bendición, tu tierra es bendecida. Está llena de esa cobertura de amor. Tienes un buen obrador, porque tu cepa está diseñada para dar una cosecha abundante. Porque la tierra que Dios nos da es hermosa. Está lista y esperando esa palabra para ser cosechada. Esa semilla que es la palabra, que es el Evangelio, está esperando. Amén. Amén. Dice Isaías 33. Amén. Dice Isaías 63, dice aquí. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar, se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Unidos a David, vamos a dar una gran cosecha. Abundante como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Amén. Dice el Salmo 65, versículo de 9 al 11. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así lo dispones. Hace que se empapen los surcos, hace descender sus canales, las ablandas con lluvia, bendice su renuevo. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Cuando Dios te envíe a recorrer una tierra, siempre habla bien de ella. No importa lo que haya pasado, ni lo que haya visto. Siempre que iba a una nación,
Cuando fui a Ecuador, en un proceso también, vine agradecida. Cada vez que vengo agradecida, digo, ahora me voy a sentar a ver qué el Señor va a hacer. Y siempre voy a ser agradecida, porque hay que traer siempre buenas noticias de cada lugar que el Señor nos lleva. Dar buenas nuevas de salvación. Siempre hay un alma que va a necesitar. O Dios te mueve por una persona que Él necesita. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Una viña abundante es aquella que permanece bajo el cuidado constante del labrador. La abundancia de la que habló Jesús comienza en el corazón. Es la vida de Cristo fluyendo como savia por la cepa, fortaleciendo cada rama para que produzca un fruto que permanezca. Cuando permanecemos en la vid verdadera, nuestras raíces se afirman, nuestras hojas no se marchitan y nuestra cosecha llega en el tiempo establecido por Dios. Yo creo que que Dios ha decidido intervenir en un tiempo para esta casa, para la iglesia de Cristo en totalidad, para aquellos que no bajaron sus brazos, sino que estuvieron firmes, sosteniendo los frutos de su semilla. Amén. El Señor transforma el desierto en viña, la sequía en manantial y le espera en una cosecha rebosante. Le espera, esto es el carácter del siervo de Dios en Moisés, para que pueda sostener esos frutos y esas bendiciones. El enemigo busca matar, robar y destruir, pero Cristo vino para restaurar, sanar y llenar vida, con la vida la plenitud del reino. Donde el mundo ve limitación, Dios ve una viña lista para florecer bajo el rocío de su Santo Espíritu. El Señor nos dice hoy, yo soy el dueño de la viña y el guardador de tu viña. No permitiré que el enemigo destruya lo que planté con mis manos. Estoy visitando tu tierra con lluvia temprana y tardía. Estoy fortaleciendo tus raíces y haciendo correr nuevamente la savia de mi espíritu. Donde hubo rama seca brotarán renuevos. Donde hubo esterilidad levantaré una cosecha abundante. Permanece en mí porque la vida abundante que prometí comenzará a manifestarse en cada área de tu caminar. Veré el cumplimiento de mis promesas. Verás el cumplimiento de las promesas del Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro en el nombre de Jesús que el Señor hace nuestra vida una viña abundante, que nuestras raíces se profundicen en la palabra, que la comunión con Cristo sea inquebrantable y que el Espíritu Santo produzca en ti un fruto abundante y permanente. Declaro que los cielos abiertos sobre esta casa, Iglesia de Jesucristo el Ancla, sobre mi familia, sobre mi ministerio profético misionero y sobre todo aquello que Dios ha puesto en mis manos. Que la lluvia de la gracia del Señor riegue mi tierra y nuestra tierra, y que la paz gobierne nuestro corazón y la abundancia de la vida en Cristo se manifieste en esta casa en cada paso que dé. El buen pastor nos conduzca siempre a verdes pastos y que la vid verdadera haga de ti una viña llena de frutos para la gloria del Padre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Esa es la viña y la tierra que el Señor tiene para ti. Hoy yo entendí hoy cuando estaba meditando, amén, que nosotros, hay siempre una tierra. Cuando dejamos algo atrás como hizo este varón, Malbec, no miró lo que dejó, sino miró, digamos en nuestro caso, lo que Dios ha preparado. Ahora miramos y avanzamos a lo que Dios ha dicho a nosotros. Hay momentos en que el Señor nos invita a salir de una temporada para introducirnos a otra. Sin embargo, muchas veces nuestro corazón quiere permanecer aferrado a lo que dejamos atrás. Personas, posesiones, costumbres, heridas o incluso antiguas maneras de vivir. Hay un momento cuando este varón dijo, y el movimiento que se hacía en Francia le hizo persecución, como el faraón al pueblo de Dios, había un Canaán. Y en este caso, para sepa Malbec, era Mendoza. Para el caso, esta casa, Dios tiene una viña que dará fruto y que da frutos abundantes. No nos preocupemos por nuestros enseres. No nos preocupemos ni nos aferremos a lo que perdimos. No lloremos por lo que quedó atrás. Lo que el Señor ha preparado para esta casa es mayor que aquello que estamos dejando.
No miraremos atrás porque queremos ver esa tierra. Queremos ser sembrados y plantados en la viña que el Señor quiere. Queremos ser partes y laboradores de esa era de Dios. Queremos ser como Ruth, que no miró más atrás a Moab. Allí no había nada, pero había una tierra y un encuentro en un tiempo perfecto y una conexión llamada voz para traer y hacerla un fruto, un vientre bendito y traer linaje de Cristo. Dios nos pide soltar para poder recibir. Nos invita a dejar la carga para entregarnos una herencia. Dejamos la carga porque no nos pertenece. Lo de nosotros es vivir en el gozo, la paz y la alegría. Por eso estoy hablando del vino. El vino bíblicamente representa a Cristo, pues habla de que Él es nuestro gozo, que Él es el reflejo del Espíritu Santo. Y que ese fruto abundante se refleja en nuestro vivir. Y estamos diseñados, es para dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que parecía una pérdida termina siendo la puerta hacia una bendición más grande. No le llamamos pérdida, digámosle que era necesario soltar. Porque ahora lo que vamos es a la ganancia. Vamos más aprendidos, vamos más enseñados, vamos bajo una cobertura, vamos con el Señor. Él va delante de nosotros. Y Él es el que ha preparado la tierra. La tiene lista. Quizás hemos estado mirando lo que se fue, lo que no resultó, lo que quedó atrás. Pero Dios Altísimo, el Elión, nos recuerda que su provisión, con ese mayúscula, está delante de nosotros. No te quedes abrazando los restos de una temporada pasada, cuando el Señor ha preparado campos fértiles para nuestro futuro, para el futuro de esta casa, Iglesia de Jesucristo de la Gloria, para este ministerio profético misionero que es un diseño de Dios. Como ocurrió con Jacob y su familia, Dios abrió espacios de preservación, restauración y abundancia. Él sigue siendo el Dios que cambia la escasez por plenitud y la tristeza por gozo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hoy oramos, Señor, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor, y el poder Santo Espíritu, que nos ayude a soltar todo aquello que nos impide avanzar a nuestro propósito, al propósito del Señor. Quita de nuestro corazón el temor a dejar atrás lo conocido y aumenta, Señor, nuestra fe para abrazar lo que ha preparado tú, Señor, Dios nuestro, para nosotros. Hoy decido confiar en tu provisión, en tu dirección y en tu perfecta voluntad, Señor mío, Dios mío. Que Dios nos conceda la gracia de reconocer los nuevos tiempos que Él ha preparado para nuestra vida. Que tengamos la valentía para dejar atrás lo que ya cumplió su propósito y la fe para recibir la abundancia de su herencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No nos preocupemos por nuestros enseres, porque la riqueza de la tierra que nos espera es nuestra. Amén. Amén. Le damos gracias, Señor, porque su mano va de Dios está con nosotros. Amén. Damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por este momento. Esa es la invitación que tengo hoy para ti, como iglesia del Señor. Que las riquezas y todo proceden de Él. Todo le pertenece al Señor, como dice Primera de Crónicas 29. Vamos a leerlo. En el nombre de Jesús. Hay un territorio y ahí entonces se va a manifestar todo lo que el Señor dijo. Porque la obediencia trae bendición, como dijo Ruth. Del capítulo 3, versículo 5. Haré todo lo que tú me mandes. La bendición de la obediencia. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas. Era para leer eso. Segunda de Crónicas, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exceso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido damos de tu mano una acción de gracias.
podemos llevar riquezas, pero ¿sabe qué quiere Dios? Un corazón agradecido. No importa, pero la mayor ofrenda es un corazón voluntario. El Señor sabe lo que tenemos necesidad y Él sabe dónde está la tierra de nuestra bendición. Amén. Amén. Damos gracias al Señor para esa invitación que nos ha dado el Señor hoy. Te quiero decir lo siguiente, que solo el Señor, Dios es justo. Amén. Dios es un Dios justo. Y como dice Salmos 7, versículo 10, mi escudo está en Dios, que salva los rectos de corazón. Damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Hoy yo te invito a recibir al Señor. Yo no sé, yo espero que esta palabra que hoy veas, el Señor me mostró cada lugar donde iba cuando vi el volcán de Bali y se llama la puerta del cielo. Yo lloré. Y cuando vi su inmensidad, o cuando veía cosas, otros no las podían ver, pero yo lloraba. Porque tú sabes lo que ve la creación de Dios. Y poder observarlo y maravillarte cuando el mundo ha perdido, el hombre se ha perdido de observar las maravillas de Dios, la creación. Cuando el hombre ahora se mira tanto al espejo viéndose el mismo, pero no ve a Dios. Pero Dios nos observa a todos. Y aquel que ama a Dios es un buen observador. Porque la belleza está en el observador nuestro, Dios. Y todo lo que ha de esperar a Dios es un corazón bueno, santo y puro, y que le ame. Y eso es lo que el mundo que se ha endurecido tanto, de que si no cumple con los estatutos de requerimiento de un hombre, vamos a ser perseguidos ya. ¿Por qué? Porque son del mundo, porque no entienden que para nosotros, vivir en Cristo es ganancia. Amén. Así como dice Jeremías 31, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Versículo 3, ahora el 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta mediodía, ya es la 1:05. Damos gracias al Señor por esta palabra que me regaló. Somos esa, somos una semilla, somos parte de una cepa eterna. En Cristo Jesús, adquirido a precio de sangre. Con una victoria en las manos, caminamos en victoria, porque Él nos la dio. Pero tenemos un diseño de predicar su palabra, y es dar frutos buenos, no como el hombre, sino entender los tesoros del corazón y entender sus pensamientos, porque son más grandes. Job, cuando entendió, se vio tan poco y tan limitado eran sus pensamientos de la riqueza. Él compensaba con uno, hasta que conoció a Dios, que se dignó Dios a tener amistad con Él. Por eso tenemos que ser agradecidos. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a que entiendas nuestro reino de los cielos. Y que cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, vemos diferente. Por eso cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, aprendemos a vivir, aprendemos a ser agradecidos. Y aunque a veces no entendamos, sabemos que su voluntad es perfecta, buena y perfecta. Pensemos en todas las cosas buenas del Señor para con nosotros. Porque el Señor, Iglesia de Jesucristo el Ángel, nos ha dado una tierra que espera. Amén. Que tiene todos los nutrientes y que está lista para recibir la buena semilla. Amén. Una buena tierra. Y eso es lo que busca el Señor. Corazones en espíritu y verdad. Buena tierra para que su semilla sea plantada y dé fruto. Los frutos del Espíritu Santo. Así que hoy le damos gracias al Señor. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. No lo digo para decir que estamos para juzgar, te lo digo
Porque eso lo dijo Jesús, lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Jesús y lo dijeron los profetas. Enderezad vuestros caminos. Amén. Te ves bonito por fuera, pero por dentro estás vacío. ¿Qué dice el Señor? Que nos despertemos, iglesia, para darnos de ese fruto abundante y tierra y un campo de nuestra bendición. Te habla tu pastor y profeta Liliana Lisa hoy en acción de gracias. Estamos en acción de gracias por la viña abundante que el Señor ha hecho. La buena nueva de salvación siempre habla bien para que el Señor llene nuestra boca de su bien y entonces podemos ser canal de bendición. Que Dios te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová te dé de su misericordia, haga alumbrar, se manifieste su misericordia en ti y en mí. Levante su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y que tus hijos y tu descendencia y generaciones sean sellados con el nombre de Dios en su corazón, en el nombre de Jesús. Y que su Santo Espíritu selle su mente, su corazón y todo su ser. Y digan, yo soy de Cristo. Yo soy hijo o hija de Dios. Que Dios te bendiga y que este tiempo sea un tiempo de ser agradecidos con el Señor. Y como dijo el Salmo 102. Amén. Amén. Dice Salmo 102. Porque miró desde lo alto de su santuario Jehová, miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Amén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Amén. Te damos gracias, Señor, en este momento, porque tú eres grande y maravilloso. Y hoy, Señor, por tu alabanza, Señor, en el Salmo 98, dice, delante de Jehová, porque vino a jugar la tierra, jugar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hoy le damos gracias, Señor, que tú eres el Dios nuestro, tú eres el Dios, el Dios altísimo que servimos. Y que hoy, Señor, bendecimos este altar, bendecimos esta palabra. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa, a nosotros y nuestra descendencia y generaciones. Bendecimos el fruto de nuestro vientre y los lomos de nuestra casa. Bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy, en acción de gracias, porque Dios es bueno. Bendecimos a nuestras familias, nuestros hijos, porque no son palabras, es más, verdaderos adoradores en espíritu y verdad, que sepan honrar nuestro reino. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Amén. Y me bendiga. Amén. Damos gracias, Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dale, alabarte y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por toda la generación. Gracias, Señor, por mi casa, por la casa bonita que me has dado, por mi descendencia, generaciones y los hijos que traes, Señor, hijos que no conocí, que te dan del norte, del sur, del oriente, del este y el oriente. Te damos gracias, Señor, por este nuevo tiempo. La tierra es más que palabras. Demos la gloria a Dios. Dios les bendiga. Bendecimos este tiempo, Señor. Es más Él es fiel que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Dice, Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción.